Hola mis amores, espero que estén muy bien. Hoy les comparto este hermoso peinado infantil con un bello encintado que le da un toque magnífico. A Nicole y a mí nos encantó realizarlo. Espero que a ustedes también les guste este bello peinado. Si es así, déjenme su pulgar arriba y no se vayan, quédense conmigo viendo este hermosísimo paso a paso. Comenzaremos dividiendo los laterales a nivel detrás de la orejita de lado a lado. La parte trasera la sujetamos provisionalmente para trabajar con la parte delantera. Como el diseño va a ir dirigido a el medio lado, vamos a trabajar primero con una división a nivel mitad de ceja de este lado y con ella vamos a arrancar. Ahora desde la esquina vamos a irnos con una división en forma curva hasta llegar a la parte de final de cejita de este lado. Así nos tendría que quedar. A esta sección vamos a realizarle una trenza postiza alimentada por un solo lado. Tomamos un pequeño mechón, lo dividimos en tres y los mechones de los lados van a pasar por debajo hacia el centro. Empezaremos a alimentar, alimentamos y pasa por debajo hacia el centro. El otro lado solo pasa por debajo hacia el centro. Por este lado se alimenta y pasa por debajo hacia el centro. El otro lado solo pasa por debajo hacia el centro. Por este lado lo alimentamos con mechones bien delgaditos, pasa por debajo hacia el centro. El otro lado solo pasa por debajo hacia el centro. Luego retornamos a este lado, alimentamos la esquina y la pasamos por debajo hacia el centro. El otro lado solo pasa por debajo hacia el centro y luego volvemos de este lado. Y así hasta finalizar toda la sección. Realizada la primera trenza, así nos quedaría. Ahora volvemos a la esquina y nos vamos con una división en forma curva hasta llegar a la parte de adelante de la orejita. Esta sección tendrá más o menos 2 deditos o dedo y medio de grosor. La parte de atrás la sujetamos provisionalmente. A esta sección de igual forma vamos a realizarle una trenza postiza alimentada por un solo lado, pero va a ir desde este punto hasta la esquina de arriba. Tomamos un pequeño mechón, lo dividimos en tres y los de los lados pasan por debajo hacia el centro, por debajo hacia el centro. Volvemos y ya acá empezamos a alimentar. Siempre alimentando con mechones derechitos y bien delgaditos para que la trenza nos quede definida por debajo hacia el centro. Luego vuelve de este lado, alimentamos, pasa por debajo hacia el centro. Del otro lado solo pasa por debajo hacia el centro, pero este lado se alimenta y pasa por debajo hacia el centro. Volvemos del otro lado, por debajo hacia el centro, por este lado se alimenta y pasa por debajo hacia el centro. De esta manera seguimos trenzando hasta finalizar. En este lateral vamos a irnos desde la esquina con una división en forma curva hasta llegar a la parte de adelante de la orejita. Por cuestión de tiempo yo ya tengo la trenza realizada de este lado. Ahora con la sección de atrás la vamos a pulir. De igual forma esta parte y estas tres secciones, las dos lisas y la trenza, las vamos a sujetar en la nuca. Solamente las dos trenzas no van a quedar sueltas. Para este encintado vamos a ocupar
cordón cola de ratón multicolor. Vamos a trabajar con dos cordones. Este va a ser multicolor y el otro unicolor. El primero lo vamos a pasar por más o menos dejando 2 deditos de grosor de la trenza. La pasamos por debajo de la trenza con mucho cuidadito sin dejar nudo en la punta. Y vamos a sacar dejando escondidito el cordón de esta manera con mucho cuidado para que no se nos vaya a salir. Sacamos la aguja y la colocamos en el cordón cola de ratón del otro color. Para el siguiente paso vamos a tomar la aguja, la pasamos por debajo del inicio de la trenza con mucho cuidadito. Esto no le hace doler a la niña siempre y cuando ustedes sepan trabajar todos los tejidos. Hacemos un primer nudo con el cordón morado. Recuerden que los nudos se alan hacia abajo, porque si alan o apretan hacia arriba van a hacer doler. Entonces se apretan, hacia abajo. Pasamos la aguja por debajo de la trenza y el cordón o la parte que no tiene la aguja pasa por debajo de la aguja, por encima de la trenza, de esta forma, y se mete por debajo del cordón morado. En este caso no vamos a apretar todavía, simplemente vamos a sacar, no apretamos, dejamos así. Y ahora vamos a pasar de esta forma el cordón multicolor. Abrimos un poquito y vamos a pasar por debajo hacia arriba por el arito de este lado. Si ven, por debajo hacia arriba. Sacamos. Y ahora sí, apretamos el cordón morado. Volvemos a repetir el proceso. Si la aguja está de este lado, pasa por debajo hacia el otro lado. Y el otro cordón pasa por debajo, por encima de la trenza y se mete por debajo del cordón. Sacamos, pero no apretamos todavía. Y el cordón multicolor va a pasar ahora hacia este lado, por debajo del cordón, del arito que se formó, por abajo, de abajo hacia arriba. Y allí, si apretamos el nudito, recuerden apretar hacia abajo para que no hagan doler. Pasamos la aguja por debajo, por encima de la trenza y se mete por debajo del cordón. Sacamos sin apretar todavía el diseño. Y ahora va a pasar hacia este lado el cordón multicolor de abajo hacia arriba por el arito que dejamos de este lado. Y ahí sí apretamos hacia abajo el cordón morado. Volvemos de nuevo, la aguja la pasamos por debajo de la trenza, el otro cordón pasa por debajo, por encima de la trenza y se mete por debajo del cordón. Se forma el arito. Y ahora el cordón multicolor pasa por este lado, de abajo hacia arriba, por debajo hacia arriba del arito y ajustamos hacia abajo el cordón morado. Volvemos de nuevo, pasa la aguja por debajo de la trenza, el otro cordón pasa por debajo, por encima de la trenza y se mete por debajo del cordón. Sacamos la aguja sin apretar o ajustar por el momento y ahora de este lado pasa el cordón multicolor por debajo, de abajo hacia arriba por el arito y ajustamos el cordón morado. Volvemos una última vez, pasamos por debajo de la trenza. Acá saqué sin culpa la aguja, pero recuerden, por debajo del cordón, por encima de la trenza y se mete por el arito. Es el mismo paso. Volvemos de nuevo, el cordón multicolor pasa, sale y apretamos el cordón morado. Vamos a explicarla una última vez. Volvemos, dejamos la aguja, el cordón que no tiene la aguja, la parte que no tiene la aguja pasa por debajo, por encima de la trenza y se mete por el arito. No ajustamos todavía y el cordón multicolor pasa por debajo, de abajo hacia arriba. Y allí sí ajustamos el morado. De esta manera seguimos trabajando hasta finalizar.
Como sé que me van a pedir repetición, recuerden, la aguja va a pasar por debajo. Ahora la mitad que no tiene la aguja pasa por debajo de la aguja, por encima de la trenza y se mete por debajo del cordón. El cordón multicolor va a pasar de abajo hacia arriba por el arito de este lado y apretamos o ajustamos el cordón morado. El cordón multicolor solamente se acomoda y volvemos de nuevo, pasa la aguja por debajo, el otro cordón pasa por debajo de la aguja, por encima de la trenza, se mete por debajo del cordón. El cordón multicolor pasa de abajo hacia arriba por el arito ahora de este lado. Ajustamos el cordón morado y el multicolor solo se acomoda. Volvemos de nuevo por debajo de la trenza la aguja. El otro cordón pasa por debajo, por encima y por debajo. Y el multicolor pasa por debajo y de abajo hacia arriba por el arito ahora de este lado. Ajustamos y así hasta finalizar. Terminado el encintado, vamos a realizar con los dos cordones un nudito, cortamos al ras detrás de las trenzas y ahora a estas dos trenzas vamos a realizarle un lazo, un lacito tal cual, un lacito normal básico de esos que le realizamos a los cordones de los zapatos para que se vea llamativo y así nos quedaría. Y bueno, mis amores, una vez decorado, así nos quedaría este hermoso peinado. Si te gustó, regálame tu pulgar arriba y escríbeme en los comentarios para saber qué te pareció esta hermosa idea. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y a que te pases por mis videos anteriores donde tengo muchísimos peinados para cualquier ocasión. Anímate a recrear este hermoso peinadito y a compartírmelo en mis redes sociales que estaré dejando en la descripción de este video, pues me encanta muchísimo ver sus trabajos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por el cariño que me dan. Nos vemos luego con otro peinadito.